Bienvenidos a un nuevo episodio del Lean Podcast. Mi nombre es Wilfred Cáceres, soy parte del MJ Chariz. El día de hoy me acompañan dos personas muy especiales y realmente muy queridas por mí. Somos amigos, somos hermanos en la fe y somos colaboradores juntos en el Ministerio de Jóvenes Chariz. Ellos son Daniela Santos y Elías Santos. El día de hoy nos acompañan para tratar un tema muy especial. Pero antes de hablar del tema que tenemos para hoy, yo quiero que chicos, que ustedes se presenten. Obviamente yo los conozco, yo prácticamente soy como familia de ustedes, pero quiero que ustedes me digan quiénes son, qué hacen, qué se dedican, para que las personas nos escuchen, pues puedan conocer un poquito más de ustedes. Muy bien. Bueno, yo realmente, como tú dijiste, colaboramos en la iglesia, somos hermanos en Cristo. Yo soy arquitecta de profesión, soy maestra, me encanta la cocina y sobre todo, no solamente que me encanta la cocina, sino que me gusta enseñar. Me gusta enseñar a la gente a cocinar. Muy bien. Señora, ella tiene una página de Instagram, por favor, síganla. Este es tu momento. Mi momento, ¿verdad? Es @DanisHomeKitchen. Pueden buscarme en Instagram y en YouTube. Muy bien. Bueno, mi nombre es Elías. Yo soy odontólogo de profesión, soy esposo, soy padre, tengo un niño de 4 meses que lo amo. Y todos amamos a Samuel. Sí, todos amamos a Samuel. Sí. Y nada, realmente es un privilegio estar aquí y creo que tenemos muchas cosas interesantes que hablar. Muchas cosas. Y sobre todo que somos hermanos, ¿eh? Sí. Daniela Santos, Sí. Elías Santos. Sí. Chicos, el día de hoy tenemos un tema bien interesante, ya que existe como el mito, la creencia de que ustedes, por ejemplo, que son nacidos prácticamente dentro de una iglesia, o sea, dentro de la cultura cristiana, pues que la fe, o digamos la convicción cristiana, se hereda, o sea, Sí. como que si yo nací, ¿verdad?, siendo hijo de pastores, hijo de líderes, entonces se supone que yo debería seguir ese mismo camino. Pero sabemos realmente que es quizás una idea extendida, pero realmente no es así. O sea, realmente se hereda la fe. O sea realmente significa que porque yo sea hijo de padre de líderes, o sea, hijo de líderes, yo voy a ser también Necesariamente un líder, un cristiano. Por defecto. Por defecto. No, realmente, Wilfred, no. Bueno, mami siempre dice que mi primer campamento cristiano, yo fui en la barriga. El primer campamento, mi mamá estaba embarazada de mí, tenía 6 meses de embarazo. O sea que yo nací en la iglesia y toda mi infancia, toda mi juventud la pasé dentro de la iglesia. Pero porque mi madre sea cristiana no significa que yo voy a hacerlo. Porque si miramos y leemos el Nuevo Testamento, superficialmente nos damos cuenta de una vez de que la fe no se hereda. ¿Por qué la fe no se hereda? Porque cada ser humano necesita reconocer que tiene necesidad de Dios, necesita reconocer su pecado y necesita reconocer que necesita ser justificado por Dios. Totalmente. Es una necesidad de cada ser humano individual. Totalmente. Sí, ¿sabes? Es un mito, como tú dices, que mucha gente lo cree y mucha gente lo profesa. O sea, como que, mira, sí, él es cristiano porque su papá es cristiano, o ella es cristiana porque su mamá es cristiana. Y como dice Dani, o sea, no hay que ser un erudito. No hay que ser un genio. Teólogo. O sea, no hay que ser un teólogo, no hay que ser la persona como que más conozca de la palabra. Y uno se da cuenta que el Nuevo Testamento completo te habla el contexto de la salvación de manera individual. O sea, sí hay llamados al arrepentimiento y a la conversión hacia multitudes, pero todo el contexto de salvación en un plano individual. Un poco como dice Daniela, o sea, cada uno de nosotros necesita resolver su situación con Dios individualmente. Bien, pero lo que sí es cierto es que, como dice la palabra, hay un verso que dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, él no se alejará de ese camino. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente, no en el 100% de los casos, cuando tú instruyes un niño o una persona a edad temprana y lo expones a la palabra de Dios, hay una alta posibilidad, tiende a que esa persona permanezca en el camino del Señor. Pero por mucho tiempo eso se ha creído como que es una promesa. O sea, como que es un 100% sí. Si tú instruyes al niño en su camino, sí. O sea, 100% él va a permanecer en los caminos del Señor. Pero
en la práctica vemos que no es así. No es así. No es así. O sea que, como dice Dani, o sea, es más bien un principio, ¿verdad? Es un principio bíblico. Claro, o sea, porque es que las promesas, la Biblia dice que las promesas de Dios son sí y amén. Sí, amén. Entonces, eso significaría que el 100% de los niños que fueron instruidos en la palabra del Señor deberían morir siendo cristianos activos. Y no es el caso. Entonces, esto lo que sí lo vemos aplicado como un principio bíblico, porque hay más probabilidades de que un niño que fuera instruido en los caminos del Señor, pues regrese al camino si en algún momento se aparta. Sí. Entonces, ahora bien, estamos totalmente claros de que la fe no se hereda. O sea, totalmente. O sea, la fe no se hereda. De que cada ser humano necesita una relación individual con el Señor. Claro, así es. Claro. Así es. Su pecado que le ha faltado a Dios y que necesita ser salvado. Necesita la justificación. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, ustedes que nacieron en la iglesia, que son hijos de líderes o pastores, no sea difícil, o sea, no haya implicaciones difíciles que ustedes tengan que vivir. O sea, ¿cuáles son las implicaciones con las que ustedes luchan o lucharon siendo hijos de pastores? Sí, bueno. Yo diría no solamente siendo hijos de pastores o líderes, sino un niño que nace en la iglesia. Sí, no importa si es hijo de pastor o no. Incluso hasta jóvenes que llegan a muy temprana edad a la iglesia. O sea, 12, 13 años, 11 años, que tienen ahora mismo 6, 7, 10 años en el contexto de la iglesia, también aplica para ellos. Pero antes de hablar un poquito de los desafíos, yo quiero que abundemos en las bendiciones que tiene el niño o el joven que está en la iglesia. No, claro, evidentemente las bendiciones son muchísimas. Yo quiero empezar... Porque a veces se ve como mal, ¿saben? Sí. O sea, hay como un tabú. Como sí, como que se le tiene pena al que nació. Sí, ay, hombre, pobre, pobre, sí, pobre muchachito. Sí, no, y como que, el pobre seguro está ahí obligado a algo, eso porque su papá lo lleva. ¿Cuáles son las bendiciones? Sí, claro, hay muchísimas bendiciones, pero entre ellas queremos destacar. La primera de ellas es que un niño o joven que nace en el contexto de la iglesia es expuesto a la palabra de verdad a muy temprana edad. Y esto ayuda al niño a que luego en su desarrollo esté más receptivo a recibir la salvación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo de una persona de 20, 30, 40 años llegar al contexto de la iglesia donde nunca ha escuchado una palabra de la Biblia, donde lo que ha escuchado son... frases que la gente dice. No es lo mismo que un niño que desde muy temprana edad se le está inculcando y se le está exponiendo a la verdad de la palabra. Una persona ya a esa edad, tú sabes, tiene que renunciar a toda su vida. O sea, sí. tiene que renunciar totalmente. Un camino completo recorrido. Es un camino completo recorrido, una vida que trae heridas, que trae emociones, que trae muchas cosas, que trae cosas tiene que irreparables, que tiene que dejarlas, rendirlas al Señor. El niño que está desde muy joven en los caminos del Señor tiene el privilegio y la bendición de ser desde pequeño como... Tiene un corazón como maniable. Exacto, ¿sabes? Porque es que ya la palabra tiene un lugar importante en su vida, porque desde pequeño ha sido expuesto a ella. Y también el niño o el joven que está en el contexto de la iglesia tiene límites morales claros, pero estos límites morales por la palabra, por la Biblia. Porque ahora mismo estamos viviendo en una sociedad con morales, con límites morales que son una locura. No solamente una locura, sino que no son morales y lo quieren vender como morales. Claro. Entonces, este niño que tiene límites claros de lo que está bien y lo que está mal, por lo que Dios dice, por lo que la Biblia dice, por lo que el Dios de la Biblia dice, pues entonces tiene mucha más probabilidad de cuando sea mayor y se desarrolle, pueda entender que es un pecador, entender que necesita a Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir los límites morales de la palabra si no tenemos el Espíritu Santo y si no tenemos a Cristo. Entonces, si desde pequeño yo tengo eso claro, se me será más fácil yo reconocer que soy un pecador y que necesito a Dios. Y también para los padres, por ejemplo,
es mucho más, es una bendición, es mucho más fácil tú poder establecerle límites morales a tu hijo sobre un fundamento de que la palabra de Dios lo dice. O sea, como dice Dani, estamos en un mundo en el cual la moral ahora mismo no es objetiva, es subjetiva. No, es lo que yo creo que es bueno, lo que tú crees. Exactamente. Entonces tú poder criar a un niño en el cual tú le puedes decir, mira, este es el marco de referencia moral. O sea, esto está bien y esto está mal por la palabra de Dios, que es inmutable, que no cambia. Entonces, es una bendición, es una bendición. Sí. Otra cosa es que tú creces aprendiendo valores como el amor, como el compartir, como el que te importan los sentimientos del otro. Desde muy pequeño, o sea, porque, mira, Jesús dijo que tú tienes que amar a tu prójimo, entonces tú naces con y todas esas historias bíblicas que te enseñan en la escuelita bíblica, o sea, se te quedan ahí. Mira. Y no solamente eso, es contracultura, porque ahora mismo estamos viviendo en una sociedad súper egoísta. Sí, individualista. O sea, individualista totalmente. Sí. Entonces, en la iglesia se te inculcan valores de amor, de amistad, de así como vivir en decía comunidad, Elías, de compartir, de preocuparme por el otro, que es totalmente contracultura. Y yo te voy a decir una cosa. Hay personas que tal vez ahora mismo no están en los caminos del Señor. O sea, ahora mismo tal vez no se están congregando, ahora mismo no tienen una relación con Dios. Exactamente. Dios no es el Señor de su vida ahora mismo. Pero aprendieron valores que los llevaron a donde ellos están ahora. Tal vez una posición de trabajo importante. Tal vez, o sea, tal vez pudiste llegar y avanzar. ¿Por qué? Porque esos valores que tú aprendes de la palabra de Dios siendo un niño te forman como un ser humano valioso para la sociedad. O sea, y no necesariamente ahora esa persona pudiera decir, yo estoy en una iglesia, yo me congrego, yo voy todos los domingos, yo soy cristiano. No. Pero al aprender la honestidad, yo tengo que decir la verdad, la integridad, el pecado que yo robe, el pecado que yo mienta, o sea, le da valores, le da como una ventaja que no tiene el que no se expuso a la palabra de Dios desde tan pequeño. Y otra cosa también es que uno es como resguardado. El niño que crece en la iglesia, o sea, vive seguro dentro de un marco, de una comunidad de personas que están cuidando a ese niño, o sea, en escenarios ideales, ¿me entiendes? Entonces, uno es guardado como de lo retorcido que está el mundo y de lo loco que está el mundo. O sea, ahora mismo, cualquier persona que está viendo este podcast simplemente tiene que entrar a las redes sociales. Para darse cuenta de lo al revés cuenta, o sea, como que es una locura. Una locura. O sea, la música, el contenido de entretenimiento, o sea, es una locura, un mundo totalmente convulsionado, un mundo totalmente inmoral. Entonces, el niño que crece en la iglesia, o sea, tiene, como le digo, en casos ideales, tiene unos padres que están diciendo, mira, no, tú no vas a ver esto. A ti no te conviene esto, al Señor no le gusta esto, y crece en un ambiente sano, crece en un ambiente que no está expuesto a esta locura. ¿Entiendes? Cuando uno es niño, obviamente, eso no le gusta. Eso no suena tan divertido. No, eso no. Anécdota. Elías y yo, bueno, nuestra madre y padre, decidieron, cuando nosotros éramos niños, que nosotros no podíamos ver televisión. O sea, nosotros lo que veíamos en la televisión era todo pregrabado. O sea, mami nos grababa, en ese tiempo eran VHS, porque se utilizaban los videos, y ella nos grababa episodios de muñequitos que ella entendía que podíamos ver. Teníamos encuentros familiares y cosas, y eso era lo que nosotros veíamos. Para nosotros era muy difícil porque o sea, más cuando uno iba creciendo. Exacto, como ¿por qué yo no puedo ver esto? ¿Por qué si mis amigos ven esto, por qué yo no lo puedo ver? Y realmente ahora que uno está, o sea, que ya tiene conciencia, uno entiende que fue por el bien de uno, pero cuando uno está en esa edad... No, claro. O sea, ahora mismo yo tengo un niño de 4 meses. Y... Tú lo entiendes ahora. O sea, exacto. Entonces, cuando yo, por ejemplo, cuando yo veo... Tú no le vas a dejar de que Netflix para que vea lo que él quiera. Imposible. Pero ven acá. No, es una por ejemplo, cosa, o sea, yo veo imposible. O sea, yo veo un niño de 7, de 8 años. Sí. Mira, los otros días yo estaba trabajando en mi consultorio
Y yo estaba atendiendo a una mujer, una señora, y andaba con su niño. El niño tenía que tener como 6 años. Y el niño estaba dándole para abajo a TikTok. Ahí ve. Sin fin. Dándole para allá. Y eso tiene, ¿sabes? Tiene daño psicológico. Claro. Claro. Óyeme, y yo no me escuchaba los audios de canciones, yo decía, no, pero que eso le está destruyendo el cerebro a ese niño. Wow. Exacto. ¿Tú entiendes? Entonces, como dice Dani, o sea, cuando uno era pequeño, tú sabes, uno decía, pero ¿por qué fulano ve esto? ¿Por qué fulano ve aquello? ¿Por qué? Y uno no lo entendía, pero ahora yo le doy gracias a mis padres, tú sabes. Entonces, eso es otro de los beneficios. Wow. Entonces, Y el contexto de la iglesia también. Claro. Porque no solamente es los padres, o sea, un trabajo que hacen los padres, sino también la iglesia. Sí. O sea, con, casi como tú decías ahorita, la escuelita bíblica, con Tus actividades que le hacen a los actividades, niños, sí, con las sí. células, con las actividades Sí, de la los iglesia, campamentos. los campamentos. O sea, Sí. uno se mantiene Wow. dentro de un contexto totalmente, Óyeme. vamos, para no decir cerrado, pero Saludables. saludable. saludable. Y no solamente eso, sino que no te deja como vacío. Wow. Porque muchas personas pueden pensar, ay, ellos van a ir a la iglesia porque o van obligados, van esto. Y ese pobre niño no hace de nada, y ese pobre niño no hace esto. Todo pero lo no, es contrario. todo lo contrario. O O sea, sea, la iglesia es lleno de actividades. O sea, tú no Totalmente. tienes tiempo para Literalmente. O sea, yo le debo, creo, a mis cualidades artísticas Ey. a Wow, sí. la iglesia. Sí. O sea, Es el verdad. yo nacer en la iglesia. Sí. Óyeme, yo soy odontólogo y gracias al Señor mis manos son ágiles para la odontología. Ujú. Yo creo que fue por yo recortar tantas manualidades. Sí. Chiquito, o sea, Sí. recortar, dibujar, o sea, es una Yo también. Yo soy Una serie de arquitecta cosas. porque literalmente en la escuela dominical yo hacía todas las manualidades, yo dibujaba muchísimo, yo hacía, o sea, y cuando yo me decidí por una carrera, mi mamá lo que me dijo es, une todas las cosas que te gustan Wow. Claro. y estudia eso. Wow. Y oye, mira, Me pasa igual también, porque yo empecé a diseñar realmente cuando yo me convertí. O sea, Exacto, o es sea, lo mismo. o sea, mira, estamos en un tiempo en los cuales hay personas que profesan que es un abuso infantil sí. tú enseñar a la Biblia a un niño. wow. Ujú. Que es un abuso infantil, tú inculcarle una religión desde que él es pequeño, porque él tiene que esperar tantos años para poder hacerlo. Ok. Pero la palabra en el Salmo 19 dice que unas cualidades increíbles de la palabra de Dios y del efecto que tiene en la persona. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El mandamiento de Jehová es recto, que hace sabio al sencillo. O sea, hay un beneficio. Totalmente. O sea, hay un beneficio integral de la persona al estar expuesta a la palabra y al contexto de la iglesia. O sea, Claro. no hay Totalmente. duda de ello. No hay duda de ello. Totalmente. Es tan lindo como ver, yo me he topado con niños allá en iglesia, que, por ejemplo, bueno, en los campamentos dicen, esto no se puede hacer, esto no se dice porque a Dios no le gusta. Exacto. O sea, Claro. su estándar moral está Exacto. basado en Dios. En En Dios, Dios. no está En basado Dios. en lo que dice papi, en lo que dice mami, porque Exacto. eso puede cambiar, eso puede ser Claro. volátil, Claro. o en lo que dicen en la escuela. Otro beneficio, brother, es el modelo de rol. O sea, Sí. cuando tú estás en iglesia, tú sabes, y tú estás viendo gente que te inspira. Tú sabes, tú dices, oye, mira a, qué sé yo chiquito. Mira a Loami, por ejemplo. O sea, Loami, él era como... La admiración. ídolo. Mi rockstar. O sea, como yo... Y obviamente, yo lo amo. Él es mi pastor de joven, él es mi líder de celular. Yo lo amo muchísimo. Pero tú tienes eso en la iglesia. Totalmente. Tú sabes, tú tienes ese modelo de rol de esa persona que tú dices, wow, mira cómo se maneja, mira este hombre, mira, ¿sabes? Mira este padre, mira este esposo, mira este joven. Tú sabes que cuando tú no tienes un ambiente así, cuando tú eres un niño, ese modelo de rol puede ser malo. O sea, un modelo de rol, tú sabes, como que tú dices, miércoles, puede ser un tigre de la calle, ¿entiendes? Puede ser fulano, puede ser una persona inmoral. Entonces, tú tienes eso es una bendición y es muy bonito. Mira, quizás lo que voy a decir puede parecer como que me salga un poquito del tema, pero me llega a la mente algo que yo no había hablado con un maestro y es sobre la reforma protestante. O sea, la exposición a la sociedad de la palabra transformó la Edad Media. O sea, literalmente lo que nosotros conocemos como Edad Media cambió a Edad Moderna
por la reforma proteccional. reforma, o sea, sí. ahí tú puedes ver la importancia del impacto de que las personas sean expuestas A la palabra. a la palabra. Totalmente. Así es. Las sociedades cambian. O sea, Todo cambió totalmente. O sea, yo recuerdo que me decía, oye, si eso no hubiese pasado, la Edad Media se hubiese retardado más. Porque Claro. eso fue lo que cambió. Entonces, imagínate Sí. eso en el contexto de una familia. Ujú. ¿Cómo va a cambiar? O sea, ¿cómo van a vivir? O sea, claro. y independientemente, si esa persona quizás se ha alejado del Señor, en el caso de un niño, ya es joven, va a vivir conforme a esos valores, va a reconocer Claro. que tiene valores. Porque lo que tú inculcas a una persona antes de los 7 años, Ujú. tú sabes, temprana edad. a temprana edad, va a tener repercusiones. Claro. O sea, va a tener, ¿sabes? Son cosas que Que forman la identidad. va a formar la identidad. Es un tema también hasta del cerebro. O sea, cuando tú eres niño, tú sabes, tu cerebro es más plástico. Sí. O sea, eso se llama neuroplasticidad. O sea, lo que tú absorbes de niño, o sea, se queda en tu cabeza. Ujú, Tú sabes, tú ujú, vives en ujú, base a eso. ujú. Entonces, de la misma forma, o sea, cuando a un niño tú le dices, mira, tú no sirves, tú eres una basura, Wow. tú esto, tú aquello, Y a los es- 3, 4, 5, 6, 7 años, él va a vivir en base a eso. Totalmente. Eso va a estar en su cabeza. Sí. Totalmente. Entonces, tú sabes, nosotros ser expuestos a este entorno de iglesia, a la palabra de Dios, o sea, Ujú. yo no lo cambio por nada. Wow. Yo le doy gracias Así al es. Señor porque en su soberanía, en su providencia, yo nací en un contexto Wow. de Ujú. una familia cristiana y yo no me arrepiento. O sea, Es una bendición y es un una privilegio. bendición, es un privilegio. Ujú. O sea, padres, no tengan miedo de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Ujú. No tengan miedo Wow. De De llevarlo a la verdad, escuelita así es. bíblica. de llevar a la colita bíblica a que recorten. No lo dejen A dormir. que recorten todo. A O sea, que recorten. estamos totalmente claros de que nacer en iglesia es una bendición. Claro. O sea, Así no es. es como... No. No tiene que ser algo mal visto. Exacto, Como como, mucha ay gente- Jesús, el pobre. Exacto. No. Es una bendición nacer en Todo un lo contexto, contrario, por todo todos lo los contrario. valores, por todos los beneficios de ser Es expuesto. bienaventurado el niño que nace Sí. en el contexto. Amén. Total. Entonces, ya ustedes me hablaron de la bendición. No fue esa la pregunta que yo le hice. Pero, porque sí, yo quiero que ustedes me respondan. Porque esa pregunta yo sé que va muy... Ustedes se pueden identificar mucho con eso. ¿Cuáles son las implicaciones entonces de nacer? Ok, sabemos que es una bendición. Ujú. Sí. Estamos totalmente Pero claros. tiene Pero tiene desafíos. vamos a hablar, Sí, vamos a hablar sí, de, claro. de los desafíos, de las implicaciones que ustedes tuvieron Claro. y que, o que tienen las personas que nacen en la iglesia. O sea, ¿qué es lo que viven? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Mira, yo creo, lo primero, es que cuando una persona nace en el contexto de iglesia, o sea, como se le dice, fulano nació en el evangelio, porque así, nació en sí, el evangelio, o sea, o de cuna cristiana, se le dice, sí. fulano de cuna cristiana. ¿Qué pasa? Tú creces aprendiendo a creer algo, o sea, a ti te Ujú. enseñan a creer Ujú. algo. Ok. Tú sabes, no es algo, cuando tú tienes 3, 4, 5 años, no es algo que tú tal vez lo comprendes a cabalidad todo, Ujú. o sea, pero a medida que tú vas creciendo, tú lo vas entendiendo, pero es algo que tú aprendiste a creer. Ujú. Y esa creencia va a llegar un momento en tu vida que va a ser confrontada. Ujú. O sea, va a llegar un momento en tu vida a los Sí. 13, 14, 15, 18, que tú te vas a dar cuenta y dices, pero hay otra cosmovisión. O sea, hay otras cosas. Hay gente que no piensa igual que yo. Hay gente que no cree lo en que Dios. yo Hay gente creo. que no hace lo que yo tengo que hacer. Hay gente que no tiene los domingos comprometidos. Ujú. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Y eso no es algo solo del que nace en la iglesia, porque todos en algún momento, mientras crecemos, lo que creemos es confrontado. Totalmente. Por donde tú, o sea, Ujú. independientemente de cuál sea tu creencia. Pero el tú nacer dentro de una iglesia y tú aprender desde niño y como que se te inculque eso, tiene ese desafío, que va a llegar un momento Ujú. en el cual tus convicciones, Ujú. tus creencias que tú aprendiste, que se te inculcaron, van a ser puestas a prueba y van a Ujú. ser confrontadas. Ujú. ¿Qué pasa? Una exhortación a los padres. Ujú. Ujú. Muchas veces se comete el error de al niño simplemente tú decirle, mira, Dios existe, sí, mira, las cosas son así porque la Ujú. palabra lo dice, Ujú. pero no se está preparando a ese niño para cuando su fe sea confrontada. Para ¿Sabes? defender la fe. No se está preparando ese niño. Los padres no están preparando a ese niño para cuando él se entere a los 10 años que su amiguito le diga, no, pero mis padres no creen en Dios, yo no creo en Dios. Ujú. Ujú. O sea, y como para que eso no le vuele los sesos a un Ujú. niño de 10 O años. que le diga, o sea, no, porque la homosexualidad, eso. Ujú. ¿sabes? O sea, O sea, eso no es mis nada. padres. O sea, yo tengo dos papás. Yo tengo dos papás, o yo ¿tú tengo entiendes? dos Yo mamás. tengo O sea, mamá, para que eso no le exactamente. vuele los sesos, tú Ujú. sabes, es importante que al niño, o sea, a los padres, Ujú. puedan decirle, mira, Samuel, mira,
quien sea que sea tu hijo. Él solamente recuerda el nombre de Samuel. Sí, como tiene que ser. O sea, decirle como, mira, tú crees esto, yo te estoy enseñando esto, pero hay personas que no creen eso. Hay personas que creen esto. Y darle los argumentos, o sea, darle los argumentos, darle el por qué, lo que tú o sea, darle esas que razones. él pueda defender eso. Exactamente, esas razones lógicas por la cual, porque nosotros, o sea, la fe no es ciega. No, o sea, se nos fue inculcada. Tenemos una fe racional. Una fe racional totalmente. Se nos fue inculcada una creencia, pero no significa que sea irracional, no significa que es una locura, ¿sabes? Sí, requiere de fe, pero no es algo ilógico, no es algo irracional. Entonces, es importante que los padres puedan inculcar eso. También las iglesias, muchas veces la apologética no se enseña, la apologética no tiene el valor que realmente exacto, merece. el joven no es preparado muchas veces a defender su fe. Y yo entiendo como que ese es uno de los primeros desafíos. O sea, como que tú aprendiste a creer algo y va a llegar un momento que va a ser confrontado, tú sabes. Y si tú no estás, si esa fe de esa persona no está preparada para eso, tú puedes, ¿sabes? Tú puedes tener una crisis de ansiedad, claro, tú puedes tener una crisis de identidad. Todo lo que tú creíste, entonces va a parecer mentira. Exactamente, pero como te digo, eso no se aplica solamente al cristiano, o sea, todo el mundo, o sea, cualquier creencia que tú tengas, va a llegar un momento que va a ser confrontada a prueba. Sí. Si ya tú entrando en tu adolescencia o tú entrando en tu juventud, te haces las preguntas importantes. Claro. Entonces, eso yo creo que es uno de los primeros desafíos. No, y que los padres deben exhortar a sus hijos a que investiguen. Sí, o sea, porque no es solamente esto es lo que yo creo y esto es lo único que existe, sino esto es lo que yo creo y por qué yo lo creo. Claro. Yo lo creo por esto, porque tenemos razones lógicas para creer lo que creemos. Y otro desafío que tenemos en la iglesia es que, como ya hablamos, ¿verdad? Es una bendición. Sí, totalmente. Estamos claros en eso. Nacido en la iglesia, pero también es un desafío y es una exigencia. Sí, o sea, se le exige mucho al que... Porque pero y no solamente, o sea, ya ahora lo vamos a poner un poquito más específico. Sí. Es una exigencia mayor a los hijos de líderes o a los hijos de pastores. O sea, que ya entran como, o la gente lo tiene como en otra categoría. En otro rango. O sea, como este otro rango de exigencia. O sea, si ser cristiano ya tiene sus exigencias propias, ya si tú eres hijo de pastor o de líderes, la gente te tiene como en otro nivel de exigencia. O sea, como que tú no puedes pecar porque tú eres... tú no puedes fallar en nada. O sea, tú no puedes faltar a la iglesia un día. El tema es que muchas de las cosas que forman al hijo de líderes o al hijo del pastor es que estas exigencias se vuelven parte de tu vida, vamos a ponerlo así. Y una de las cosas y de los desafíos es entender que no hay dos exigencias, o sea, no hay dos categorías de exigencias, sino que hay un solo estándar moral. La palabra en Primera de Timoteo y en Tito habla de de cómo deben ser los obispos, de cómo deben comportarse y eso y eso. O sea, la gente entiende como que esto es solamente para ellos. O sea, como, claro, todo el que está en el liderazgo tiene que comportarse como dice aquí. Y sus hijos también. Pero debemos entender, y uno de los desafíos para el que nace en la iglesia es entender que hay un solo estándar moral para todo el cristiano. Todo el cristiano debe comportarse de esa manera. Sí. Y no solamente eso, sino también que las exigencias que se le hacen al hijo de líderes o al hijo del pastor, a veces se le hacen en un entorno o con un fundamento que no es el correcto. Como por ejemplo, tú debes comportarte así porque tú eres el hijo del pastor. O tú debes comportarte así porque tú eres hijo de tu papá esto, tu mamá aquello. Y no se le da un fundamento claro. ¿Cuál es el fundamento claro? Tú debes comportarte así porque tú eres hijo de Dios. Tú debes comportarte de esta manera porque a Dios le agrada esto. Exactamente. Claro. Yo, ¿sabes? Un recuerdo es que 1,000,000 de veces yo creo que a uno le dijeron pequeño, o sea, como que tú tienes que ser ejemplo, tú tienes que dar ejemplo, porque tú tienes que dar ejemplo, tú eres hijo de fulano, tú eres aquello. Y es como dice Dani, o sea, el tema
Ese no es el fundamento por el cual yo tengo que comportarme bien. O sea, no es que mi papá es líder, no es que mi papá es pastor, es que yo soy hijo de Dios. Exactamente. Entonces, esa exigencia, que no lo vamos a llamar exigencia, vamos a llamarle como esa expectativa. O sea, lo que esperan de ti. Vamos a llamarle y se genera una presión sobre ese vamos a niño llamarle joven. expectativa. Lo primero que eso es natural. No en importa, todos los contextos. En todos los contextos. O sea, el hijo de director de un colegio, o sea, de él hay una expectativa de que él sea un buen estudiante, de que él... Porque el hijo de director no se supone que sea de que... Es peor de la clase. Exactamente. O sea, Sí. o sea, eso es natural. Eso no solamente se da dentro de la iglesia. Pero eso hace muchas veces que el adolescente, que el joven, a medida que crece, su conducta pueda ser moldeada por esas expectativas y no por un temor a Dios. Exacto. Y no por él obedecer al Señor. ¿Sabes? Sino como que él empiece a comportarse de una forma, ¿sabes? Es un tema de forma y no de fondo. Exacto. O sea, él está cambiando su forma de ser y él es de una forma, pero no... O sea, él no lo cree realmente y él no entiende que es necesario que él se tiene que comportar de esa manera. Entonces, eso lleva muchas veces al joven a comportarse de una forma, a una conducta aprendida, porque él está dentro de la cultura cristiana desde un niño y él tiene esta forma, pero realmente... Como le digo, él no cree exactamente eso, él no cree y eso lo lleva a una posición muy peligrosa. Y la posición peligrosa es el familiarizarse tanto con este mundo, con esta cultura de fe, con esta cultura. Y no hay una posición más peligrosa que tú crees que tú eres cristiano. O sea, tú no crees que tú eres salvo y tú no lo eres. O sea, porque el que entiende que está sano no va a médico. Exacto. Entonces, por eso las enfermedades más peligrosas son las enfermedades que son asintomáticas, que no tienen síntomas, hasta el punto como que está muy mal. ¿Tú entiendes? Wow. Entonces, o sea, esas expectativas del hijo del pastor, del hijo del líder, ligado obviamente con el pecado del ser humano, hacen que ese joven pueda tener esa conducta y no solamente tener esa conducta externa sin que necesariamente haya algo en su interior, una fe verdadera, sino que le impide que él busque ayuda. Le impide que él... ¿Por qué? Porque que se asume. El liderazgo asume que como él es el hijo de fulano, o él es el hijo en mi caso, él es el hijo de Tony, del copastor de la iglesia, o él es el hijo del pastor. Se asume que él está bien. Exacto. Se asume que él tiene una vida espiritual fructífera. Se asume que él siempre está dispuesto y entonces se le pone a servir, y muchas veces no se le dé ese seguimiento a ese joven, porque se asume que él está bien, pero él también necesita la misma ayuda. Cristiano igual que cualquier otro. Un cristiano que tiene luchas y necesita ser discipulado, necesita que se le dé seguimiento. Y como te digo, eso son desafíos, tú sabes, desafíos que tenemos nosotros los que crecemos en la iglesia. Sí, y tomando lo que Elías dijo, el otro desafío que yo entiendo que va de la mano con el que estábamos hablando ahora es el de la familiaridad. Sí. O sea, cuando un niño que crece en la iglesia está familiarizado con la cultura de la iglesia, con la cultura cristiana, vamos a decir, aprende a orar, aprende a adorar, aprende a comportarse de la manera en que los otros quieren que él se comporte, el vocabulario, la forma. Uno sabe qué hacer, cómo comportarse. Pero eso, igual como decíamos ahorita, eso es para todos los ámbitos de la vida, porque igual en el trabajo tú sabes lo que tienes que hacer, Totalmente. Lo que no tienes que hacer, tú sabes comportarte. Entonces, eso también aplica en la iglesia. Y ligado con la falta de discipulado, ligado con el temor de yo no exponerme delante de otra persona por lo que van a pensar. O sea, tiene miedo de ser vulnerable. Exactamente, ligado con el orgullo, ligado con el pecado que hay dentro de nosotros. Todo esto crea una bomba. Crea una bomba de, como comentábamos, de un falso vivo.
O sea, tú estás viendo a una persona que aparenta estar viva, pero no lo está. Está muerta espiritualmente. Estaría viviendo una doble vida. Porque estaría viviendo una doble vida. Esto no es el 100% de los no hijos de cristianos. O sea, no necesariamente. Pero y también aplica para todo el mundo. No solamente para los hijos de líderes, sino para todo el creyente, que tiene ya mucho tiempo general, en la iglesia, y todo el que lleva mucho tiempo va a luchar con en eso. la iglesia. Entonces, ahí es como lo que decía Elías, como que creo que soy salvo, pero tal vez no lo soy. O sea, ¿cómo yo sé que yo he nacido de nuevo? ¿Cuál es la evidencia de que yo he nacido de nuevo? ¿Cuál es la diferencia? Porque una cosa, y es importante hacer hincapié en esto, una cosa es que yo me crié en la iglesia, que yo me sé la cultura de iglesia, que yo me sé comportar, que yo valoro la iglesia. Y de todo. Pero otra cosa es nacer de nuevo. Exacto. Otra cosa es haber nacido de nuevo. Sí. ¿No Y recibir la salvación. Recibir la salvación. Porque tú ir a la iglesia... Hay gente que va todos los domingos a la iglesia. Religiosamente. Exacto. Y la vida de esa persona y va a todas las actividades de la iglesia. Va a su célula, una religión. O sea, todo, pero el tema es... Realmente... ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Tú entiendes? Realmente. Y cuando tú estás en una posición en la cual te da como cosa, tú hablarlo, te da... Tú sabes... Vuelve una bomba. Se vuelve una bomba. Entonces la pregunta es cómo... O sea, ¿cómo yo sé si yo nací? Sí, ¿cómo podemos saber que una persona realmente sabe? Bueno, según Primera de Juan, que es como un scan. O sea, lee Primera de Juan y te vas a poder escanear realmente. Sí. Lo primero es que la persona que ha nacido de nuevo da frutos de piedad. Sí. El tema con esta parte es la familiaridad, porque puede ser que por la familiaridad y por la costumbre y por lo que hemos aprendido, tú creas que lo que tú estás haciendo es fruto de piedad cuando no lo es, sino conducta aprendida. Tú aprendiste una conducta de tu ser. Tocar guitarra en el altar no es dar fruto. Exactamente. O tú saludar y abrazar. No hay un sitio donde se abrace más gente que una iglesia. Exactamente. O sea, yo creo otro beneficio. O sea, tú aprendes a abrazar. O sea, una iglesia que no te da miedo. Totalmente. Tú aprendes a abrazar. Una anécdota de eso. A mí me pasó que yo conocí a una amiga cuando yo estaba haciendo la maestría y ella es de la gente. Yo me sorprendo porque igual como crecí en el entorno cristiano, estás o sea, a mí me sorprende una persona que no abrace. Okay. Pero en el mundo existen personas que no les gusta abrazar. Y ella es así. Entonces, como a las 2 clases, ya yo sentía como que tenía... Ya tú la puedes abrazar. Y al final yo la abracé y ella se quedó como que... Y yo me quedé, y dice ella, es que yo no soy mucho de abrazar. Y digo yo, conmigo tú vas a aprender porque es algo que... Pero lo que te digo, o sea, tú aprendiste eso, pero tú abrazas a una gente con cariño. No necesariamente. Claro, puede ser una conducta aprendida. Claro. Pero ¿qué pasa? La palabra es clara, la palabra es enfática, que todas esas conductas aprendidas no tienen nada que ver con tu ser libre del pecado. O sea, tú ser libre de tu... Eso no tiene que ver con haber nacido de nuevo. No, eso no tiene que ver con haber nacido de nuevo. Tú sabes, tú puedes hacer todo eso, haber aprendido todo eso, pero realmente tú no haber nacido de nuevo y tú te das cuenta porque, qué sé yo, tú practicas el pecado, por ejemplo. O sea, que son de las cosas que habla Primera de Juan. O sea, el que es un hijo de Dios no practica el pecado, ama a la gente que está al lado de él. No ama a su hermano. No ama al mundo. Entonces, como que si tú... Ama la iglesia. O sea, como que si tú te estás dando cuenta como que tú tal vez no crees todo lo que... o sea, tú no crees todo lo que tú ves en la iglesia. Tú estás viviendo una vida que no está dando ese fruto. Tú estás practicando el pecado. Tú sabes que hay áreas que tú no estás controlando en tu vida. El mundo te llama la atención. Exacto. ¿Sabes? Te deslumbra. Yo creo que una de las como que uno se puede dar cuenta más es el amor al mundo. O sea, lo primero que no ha nacido de nuevo ama el mundo y las cosas de este mundo. Sí, o sea, como está totalmente desenfocado. Y eso, en cierta manera, a un cristiano que era lo que hablábamos, o sea, a los líderes, pedir discernimiento. Totalmente. Y pedirle al Señor sabiduría de ver, porque esas son cosas que se notan. Cuando una persona ama más las cosas de este mundo que la iglesia,
Tiene que No, revisarse. y los líderes no dan por sentado que porque es hijo de un líder, de un pastor, esa persona está bien y no está practicando, no está yendo a lugares quizás que no debería ir. Y por último, de mi parte por lo menos, tú puedes tener una gente que está muy involucrada en la cosa del Señor. Sí. O sea, Sí. tú puedes tener una gente que sirva en todo en la iglesia. Sí. O sea, hace esto, hace aquello, está Sí. metido, o sea, pero él aprendió a hacer eso y Sí. se siente bien y le gusta. Sí. Pero no necesariamente esa persona ha nacido de nuevo. Ujú. Entonces, al final te puedo decir que hay una necesidad de que todo ser humano venga individualmente en arrepentimiento a Dios. Ujú. Y Dios da la salvación. O sea, Ujú. claro que sí. Pero es un tema de que al final no es más nadie que se va a dar cuenta. O sea, una persona Exacto. puede por muchos años practicar forma y servir. Y tú dices, bueno, sí, pero él es creyente. Pero solamente esa persona sabe al Solamente final. O sea, si esa está dando el persona. fruto Sí. de arrepentimiento y cada persona sabe. Sí. Entonces es como un momento de que si tú estás escuchando esto, Ujú. es como analizarte introspectivamente. sí. No engañarte a ti Y mismo. preguntarte, ¿yo he nacido de ¿Yo nuevo? he nacido de nuevo? O sea, tú puedes responder claramente Un esa sí pregunta. rotundo a Un sí eso. rotundo. O bueno, tal vez, no sé. Ya eso es, o sea, algo que te puede dar una señal de que tú necesitas buscar ayuda, hablar con Arrepentimiento. alguien Claro. y realmente volverte a Dios. Sí. Claro, y entender que tú puedes estar aquí, tú puedes tener forma de vivo, pero no estarlo. O sea, no estarlo. Entonces es importante como que miremos hacia adentro todos. Sí. Me llama mucho la atención eso que ustedes hablan al final de ser introspectivo. Claro. Porque es algo que no solamente aplica para el que es hijo de pastor. No, Es para Es todos. para Cada todos. O sea, creyente. cada creyente debe ser introspectivo y hacerse las preguntas correctas. Ujú. ¿Por qué hago lo que hago? O sea, Ujú. ¿qué me lleva a mí Claro. a hacer esto? ¿Qué me lleva a mí a tener motivaciones, a tener inclinaciones hacia ciertas cosas? Claro. O sea, que realmente son lo que mueven mi vida. Sí. Recordando, como tú dices, es para todos los cristianos. Todo debemos Se, hacerlo. Por como se decía Daniel. intensifica Sí. en el hijo del pastor Claro. y en el hijo de los Pero como líderes. decía Daniela hace un ratito, el estándar moral es el mismo. Para O sea, todos. no es que él es Exactamente. hijo de fulano, no, el estándar moral es el mismo. O sea, Es ves una la Biblia, única es una salvación única para totalmente todos. para Es un todos. solo Entonces, bautismo, sí, una sola es- palabra, un solo Cristo Y es para todos. Para un todos. llamado incluso al liderazgo de las iglesias Claro. que tengan un mismo estándar para todos. Para Sí. todos. Independientemente de que tú seas hijo de líder, seas hijo de pastor o llegó nuevo a la iglesia, necesita discipulado. Sí, y mirar exactamente. Y el hijo del líder puede estar en muy serio problema delante de todo el mundo y nadie se da cuenta. Sí. Puede estar en serio problema. Porque Sí. aprende a comportarse. Aprende. Entonces hay que... Eso pasa, porque que cuando tú escuchas como líder lo que tú quieres oír, tú das la cosa por sentado y tú dices, no, fulano está bien. Y si vamos a poner este escenario, yo sé, por el tiempo que yo tengo en el evangelio y por la cultura y porque manejo todo, yo sé lo que yo tengo que decirte para que tú te sientas bien. Es lo que te digo. Claro, Entonces, claro. uno como en una posición de líder, tú dices, no, pero que él está bien. Es que Tú sabes, eso todo, o sea, para uno poder, para los líderes más bien poder tener esto un poco, para no decir otra palabra, controlado, Ujú. el discipulado es clave. O Totalmente. sea, Vital. todo el mundo, Debe no ser importa, discipulado. cualquier cristiano debe ser Y discipulado. no dar las cosas Y por no dar las sentado. cosas por Ujú, sentado. Ujú. Bien. Entonces, para recapitular, ya estamos terminando. Sé que quizás se nos ha ido un poquito el tiempo, pero realmente el tema, Es que el tema es señores, amplio. está amplio, Es es muy bueno. amplio, O sea, estábamos pensando en sacar una segunda parte, pero ya para terminar. Me gustó mucho lo que hablaron al principio. O sea, la fe no se hereda. O sea, Totalmente negativo. todo el- no, un rotundo No, no. se hereda. muy bien, No es estamos así. claros en La eso. salvación es individual. Todo el mundo necesita reconocer su pecado y reconocer que ha faltado a Dios y hacia Él. Segundo, de las bendiciones que Claro. tienen los hijos que Es nacen un dentro de la privilegio. iglesia. No le diga, ay Jesús. Ay, al hombre, joven no, que o sea, nació". Dile No. bienaventurado. Qué bueno que tú naciste en una iglesia. Bienaventurado, o sea, hay bendiciones. Y eso motiva, ¿sabes? A los padres a no tener temor en que sus hijos se involucren en la iglesia Claro. desde pequeños. Y que sean intencionales en llevarlo. Claro, Porque a veces los padres, como claro. que, aunque vayan a la iglesia, pero son un poco dejados en llevar a sus hijos. Mm. Entonces, que lo involucren. Claro. Y por último,
eso, ¿sabes? Que me encantó mucho, ser introspectivo. Independientemente yo sea hijo o no de pastor, hijo de líder o no. O O sea, tengo yo tantos años en el evangelio. yo necesito ser introspectivo con mi vida, saber si yo Sí. realmente he nacido de nuevo y saber si yo estoy dando fruto. Así es. O sea, fruto de arrepentimiento que realmente me lleven a mí a tener una convicción cristiana A la conclusión real. de yo decir, yo he nacido de nuevo. Yo nací de nuevo. De poder exactamente. responder afirmativamente esa pregunta. Amén, amén. Así es, así. Pues nada, mi gente, este ha sido un episodio más de Lean Podcast.